desde Getsemaní a la cruz. Así es como Dios puso en mi corazón el hablar acerca de este tiempo. ¿Trajo su Biblia? ¿Sí? Como sea, si trajo su Biblia, si no, el que trajo, comparte con el que no trajo. Y vamos a buscar en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y después vamos a buscar otros textos. Y gracias a Dios porque hay muchas manos que están trabajando para hacer, cada vez que ustedes ven que los hermanos se ponen una túnica o todo esto, hay amor detrás, hay tantas horas de trabajo. Yo doy gracias a Dios por ese tiempo, porque el tiempo también es una ofrenda de amor. Amén. Así que Filipenses capítulo 2, versículo 5, le invito a que se ponga de pie si lo encontró. Y ahí vamos a leer versículo 5. Dice, ¿lo encontró? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está ahí. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte, dice la Biblia, y muerte de cruz. Punto. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este texto es un texto que quizás han conocido y han leído tantas veces, pero vamos a hablar acerca de Jesús y lo que Él hizo. Señor, quiero darte gracias porque viniste a nuestras vidas. Viniste, te encontramos, nos encontraste y nos enamoramos. Nos cautivaste con ese amor que no es un amor de la tierra, sino que es un amor divino. Es un amor que no tiene palabras, que no tiene objetos, que no tiene nada con lo que podamos compararlo. Ese amor, Señor, que sentimos en nuestro interior, ese amor que nos inundó y que nos hace ver cuán frágiles somos, cuánto tú, Señor, has dado por nosotros. En esta noche, Señor, muchos están pensando en ti. Y no hablo de nosotros aquí congregados, sino que mucha gente está pensando en ti. Desafortunadamente, de otra forma. Señor, ayúdanos a poder llevar el verdadero evangelio a esos corazones. Amigos, parientes, vecinos, que en esta ocasión de tiempo que celebran, Señor, que nosotros podamos llevar a Jesús, así como lo tenemos en nuestro corazón, a ellos. Señor, en este tiempo que vamos a tener esta palabra, te pido, Señor, que prepares nuestros corazones. Que tú, Señor, obres en cada uno de nosotros para que podamos despojarnos de todo pensamiento, para que podamos concentrarnos en tu palabra y que ella no vuelve vacía, Señor. Hace siempre algo en nuestros corazones dispuestos. Oramos, Señor, para que tú estés obrando en cada necesidad. Y, Señor, y mis palabras, Señor, humanas que use, que ellas, Señor, se difumen. Que tú seas, Señor, el que obre a través de tu Espíritu Santo. En tu nombre, amén. Tome su asiento. Sí, desde Getsemaní a la cruz. Cuando Pablo le escribe a los filipenses,
escribe esto que es una carta magna, No quiero concentrarme en este pasaje, pero ahí ustedes pudieron ver de que está hablando del sentir que había en Jesús. A ese pasaje se lo ha estudiado tanto y aún se lo estudia porque es muy profundo. Quiero invitarlo a que vaya un poquito a Mateo, capítulo 26, y vamos a Getsemaní. ¿Qué le parece? Getsemaní, un lugar allá en Israel, un lugar donde tenían muchos olivos. Getsemaní, un lugar donde era una ocasión, un monte, ¿no? Un monte, no se imagine el Himalaya, un pequeño monte que nos hace recordar, y hasta hoy dicen que hay incluso olivos de más de 2000 años. En el capítulo 26 de Mateo, usted va a encontrar ahí en el verso 31, dice que entonces Jesús les dijo, todos vosotros, ¿está ahí? Todos vosotros os escandalizaréis, de escándalo, de mí esta noche, porque escrito está. Fíjese lo que decía Jesús, le está hablando a sus apóstoles. Escrito está, dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, estamos en Getsemaní. Jesús ya había tenido la cena. Había hecho el lavado de los pies. Había tenido el cántico de aquel Salmo 118 con sus apóstoles. Él había entonado ese himno. Él los veía, que no entendían sus discípulos qué era lo que estaba por ocurrir. Oró por ellos, capítulo 17 de Juan, si quieren leer en casa. Él oró por ellos, porque veía sus debilidades. Oró por los apóstoles, porque veía en ellos que había inseguridades. A pesar de haber visto tantas cosas, veía en esos hombres, sencillamente hombres, pero el Señor veía temor. Pero nos dejó una palabra de advertencia, que es la que estamos leyendo. La palabra de advertencia es que esto de el escándalo, el escandalizarse, todos los discípulos, los 11 en este caso, porque uno ya se había retirado, como lo veíamos acá representado, uno ya se había retirado, ellos se iban a escandalizar. Y esta palabra de escandalizar habla acerca de iban a ser frágiles en sus emociones. Iban a ser frágiles. Nosotros leemos así rápidamente y no entendemos quizá, pero yendo un poquito más profundo ellos iban a ser frágiles en sus emociones por lo que iba a venir. Y muchos de nosotros nos creemos muchas veces que no nos va a tocar de ser frágiles. No, yo con Cristo, porque ese texto sí, siempre lo tenemos presente, ¿no? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo y te crees Superman. O Superman, no sé. Superwoman. Todo lo puedo en Cristo, es verdad, todo lo puedo en Cristo me fortalece, es un texto que no podemos usarlo para todo. No te tires de arriba de un edificio de 10 pisos, porque ahí no es ley de gravedad, que Dios no creo que la deje de lado. Entonces, ahí, cuando Él dijo eso, fue una advertencia. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que siempre hay alguien que es más espiritualoide. Acá no, en la Biblia. Siempre hay un espiritualoide que sale al encuentro. Y este fue Don Pedro. No era Don Pedro, pero vamos a decirle Don Pedro. Versículo 33 dice, Pedro le dijo,
aunque todos te fallen, aunque todos se desanimen, aunque todos, y estaba hablando de sus compañeros, qué buen compañero, ¿no? Aunque todos, fíjese, versículo 33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y ese Pedro a veces aparece en nuestra vida. No, yo voy aunque tiemble, aunque se apague la luz en la iglesia, yo voy a tener el mismo ánimo. ¿Seguro? Aunque vengan acá y nos apunten con armas desde la puerta, yo voy a seguir el mismo, voy a decir todo por Cristo que me fortalece. ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, Pedro dijo así. Pedro dijo, mira, yo Jesús, por más que esa palabra a nosotros nos llame mucho la atención, el escandalizarse, era eso. Ustedes van a fallarme, ustedes van a ser débiles, ustedes son humanos y aún tienen mucho por recorrer. Pero Pedro se apresuró un poco y dice, versículo 34, Jesús tiene buenas actitudes para corregirlo. Y le dice el Señor, de cierto te digo, Pedro Bocón, no, eso le digo yo, de cierto te digo que esta noche, no va a pasar mucho, Pedro, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, no una. Pero algo que pasamos de largo, así rápido. ¿Qué hombre en la tierra, sí, hombre religioso conocido por usted o por la historia, pudo hacer una aseveración como la hizo él en el versículo 32? Cuando él dijo, pero después que haya resucitado, él garantizó su resurrección en vida. Pero después que haya resucitado, él estaba haciendo planes hasta cuando venga en su resurrección. Entonces Pedro no podía desentonar con el plano. Él no podía desentonar con la espiritualidad que estaba escuchando. Jesús está hablando de que Él viene pronto y que va a resucitar, y cuando resucite me está diciendo que va a ir por nosotros, va a venir a Galilea. Yo no aflojo. Entonces, algunos a veces nos sentimos más espirituales, de vez en cuando. ¿No? Bien. Pedro parece que sí. Pero el Señor le dijo que le iba a negar 3 veces. Y esto de negarlo, usted sabe la historia. Jesús, yo me imagino esos ojos de amor mirando a Pedro cuando Pedro sí lo niega. Cuando Pedro sí lo niega. ¿Y sabe qué? En el original lo insulta. Nuestra Biblia en español no lo dice, pero lo insulta. Insulta para que sea uno más del montón. No, si insulta, entonces no está con Jesús. Entonces, ahí salió de escena, eso es más adelante ocurrió. Es decir, que se cumplió aquello de escandalizarse. En el camino del Señor, cuando uno acepta a Cristo en el corazón, te pasa esto. Te pasa que lo primero que ocurre es que te sentís lleno de Él, y algunos lo llaman el primer amor, con algún tinte así medio de San Valentín capaz, pero no tiene nada que ver. El primer amor no es el primer amor, es el único amor. No sé dónde encuentran en la Biblia eso del primer amor, pero es el único amor. Es el único que me enamoró. El Señor te tiene que enamorar. Y con el tiempo pasa que vamos dejando ese amor. Pensamos que las cosas se van a aquietar, va a haber bonanza en nuestra vida, pero no. Empezamos a tener pruebas y luchas con nosotros mismos, con nuestra vida, como le pasó esa misma noche a Pedro. ¿Qué era lo que le estaba estorbando a estos discípulos? Había algo que le estorbaba, hermanos. Quizás es lo mismo que me estorba a mí y que te estorba a vos.
Y es un poco el sentirnos autosuficientes a veces, orgullosos, la autosuficiencia. Yo puedo con todo, yo creo que puedo. Fíjese en capítulo 22 de Lucas. Lucas es un poquito más específico. Lucas es médico. Lucas incluye algunos datos un poco más precisos acerca de esto. Y él, en el capítulo 22 de Lucas, versículo 31, él habla ¿lo tiene? Él dice que el Señor se dirigió a Pedro, ¿no? Y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Bueno, usted lo lee así y conéctelo con lo que acabamos de leer. ¿Por qué le dice a Pedro? Porque Pedro fue el que habló. Pero en el original está en plural, le está diciendo a todos los discípulos. A todos los discípulos le está diciendo lo mismo. Le está diciendo: Satanás va a pedir de que vos y yo seamos zarandeados. ¿Y qué era la zaranda? Y bueno, para algunos que conocen, algunos que saben de qué se trataba, era cómo se zarandeaba el trigo. Se lo tiraba para arriba y se lo volvía a zarandear para sacar la paja que no servía y para sacar la espiga que no servía y que quede el trigo al final. Bueno, dolor causado así. El paralelismo que hace es sacar lo que no sirve de uno. ¿Y quién lo estaba pidiendo? Sí, acá el Señor Jesús dice, le responde a Pedro y le dice: he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Cuando muchas cosas que nos pasan en la vida, que nos atravesamos por muchas situaciones, nosotros creemos que son a veces culpabilidades nuestras, o le echamos la culpa al diablo. Muchas no tienen nada que ver con esas dos, sino que son permitidas por Dios para que crezcamos. Son permitidas por Dios para aquellos hijos que Dios está preparando. Entonces, ¿por qué, Señor, tengo que pasar por esta prueba? Porque vos te crees autosuficiente, porque vos te crees que vos sos la estrella, que vos crees que vos podés. Y yo no quiero trabajar en un corazón que cree que lo puede. Quiero trabajar en un corazón que me deja trabajar a través de Él. Y Él tiene sus cosas para poder zarandearnos. Algunos nos zarandea en la economía, a otros nos zarandea en la familia, a otros nos zarandea en lo físico, con alguna enfermedad. Algunos dicen, no, eso es por el pecado. Mire, hermano, no sea apresurado para juzgar. Lo que yo sé es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto significa, para bien es para edificación. Y el Señor estaba ahí dándole una gran lección a no solamente a los apóstoles, sus discípulos, sino que a nosotros también. Nosotros tenemos que ser zarandeados. Necesitamos ser zarandeados. Pero no para retroceder, sino para decir, Señor, aprendo mediante la zaranda que me estás dando. No voy a tener una respuesta quizá a todo lo que me pase. Probablemente no. Pero sí voy a tener un crecimiento en mi vida. Hay algo que nosotros tenemos que empezar a compartir con el mundo. No somos de este mundo, sí, es verdad. Jesús lo dijo, vosotros no sois del mundo, pero quiso decir que somos extraterrestres. Somos personas cambiadas por un mundo diferente. Y ese mundo, si quieres llamarlo de esa forma, es el amor que Dios puso en tu corazón. Entonces estamos en este mundo, vivimos con gente de este mundo, pero nos abstraemos tanto de este mundo que no lo hablamos a nadie en el mundo.
Entonces hacemos todo, pensando todo en la iglesia. Todo es la iglesia. Todos acá o estas paredes. No. Nosotros acá tenemos, como siempre lo comparo como Pablo compara, con un pelotón, ¿sí?, de hombres y mujeres que son ejército del Señor, que se preparan para salir afuera y pelear una batalla. La batalla que tenemos que pelear no es con el enemigo, porque esa la tiene ganada el Señor. No salgan de acá queriendo agarrar diablos que no existen. Salgan de acá con la victoria, porque esta cruz vacía habla de victoria. No habla de que al final, tengo que pelearme yo con el demonio, ni con el demonio, ni con el de corbata. No tenés que pelear con ninguno de esos. La batalla está ganada por el Señor. Y Él da la garantía. Y si vos creés que esto no funciona así, vamos a tener que ver un poco lo que dice en sus promesas en la palabra y ajustarnos un poco y tener un poco más de convicciones acerca de lo que Él estableció. Sigue el versículo 32. Dice, hay algo. Él no solamente dijo de que van a ser zarandeados ellos y nosotros, sino que da la solución. Pero yo he rogado por ti, o por nosotros, que tu fe, ¿qué? No que no te falte el dinero. ¿Qué dice Jesús? No que no te falte la salud. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor va a estar siempre esperando que nuestra fe no sea marchitada, que no sea aplacada. ¿Para qué? Para que después de pasar la prueba, podamos, según lo que dice el texto que leíamos, podemos también afirmar a otro hermano y decirle, mirá, yo pasé por esto, y lo que pasé te lo quiero compartir. ¿Sabes qué? Dios te puede levantar, porque a mí me pasó esto, porque me zarandeó de acá, y podemos animar a otro hermano. Es eso lo que dice la palabra. Y muchos pensamos que no, yo soy el único, me pasan cosas. No, hermano. Detrás de cada uno de nosotros hay un libro diferente, hay una historia diferente, hay una familia diferente, hay historias diferentes, y Dios te ama. Y ahí donde todos estamos iguales. Dios nos ama. Dios nos ama tanto que no quiere que quedemos igual, Él quiere que seamos iguales a su forma, a su corazón. Y esto es lo que nos lleva desde Getsemaní. Hay mucho para hablar, ¿no? Pero hay algo que habla Mateo, capítulo 5, verso 3, Mateo 5, 3. Él habla acerca de las bienaventuranzas, ahí está comenzando su ministerio. Y él dice algo interesante. Cinco, 3. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Es decir que no tenés, lo digo en griego, no tenés que tener un mango. No, no es eso. Bienaventurados los pobres, porque el que tiene actitud todo el tiempo de pobre, ¿el pobre qué hace? Mendiga, ¿no? Mendiga. El Señor acá lo que está comparando es al pobre que depende de que le den. Esa es la actitud que tenés que tener siempre. Depender de Él. Bienaventurados. Cuando vos creés que ya te la sabes toda, cuando vos creés que ya no podés depender de Dios, cuando ya no dependés de Él, cuando en tus situaciones, relaciones, proyectos, lo que se te pase por la vida, no lo haces parte de tu vida a Él y no dependés de Él, como un pobre, estás fallando. Y Dios quiere que seamos así.
como nos compara con los pobres. Pobres en espíritu. El espíritu siempre va a estar dependiendo de su generosidad. Siempre vamos a tener que depender de su generosidad. Y si no creemos que vamos a tener que depender cada día de su generosidad, estaríamos fallando. Porque esa es la actitud que tenemos que tener. Que cada día dependamos de su generosidad. De forma tal de que Él, siendo el que hizo todo lo que fue hecho, para Él fue hecho, Él lo sustenta con el poder de su palabra, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Yo creo que acá todos tienen dónde recostar su cabeza, ¿no? Pero Él no tenía. Y cuando llegó el momento de la cruz, Él llegó a ese tiempo, y ahí lo llevo nuevamente, a Getsemaní. Mateo capítulo 26, perdón. Entonces le respondió, aunque todos se escandalicen, Pedro le dijo eso. Jesús le dijo, me vas a fallar, me vas a traicionar. Diferentes traiciones, ¿no? Tenemos Judas y Pedro. En una prédica vamos a hablar qué diferencias hay. Entonces, versículo 35 termina ahí diciendo, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y a todos los discípulos, ¿qué dice su Biblia? Y a todos los discípulos, y todos los discípulos dijeron, era influenciador este Pedro, influenciaba, tanto influenciaba para bien como para mal. Pero Jesús llegó a Getsemaní. Llega a Getsemaní y se pone a orar. Y ahí quiero ya solo hacer un poco de memoria. Se pone a orar y Él, en esa oración que hace, Él hace una oración especial en el huerto. Esa oración fue la última oración de Jesús. Sin embargo, hay unas palabras que Él refiere en la cruz. Pero en esa oración, en Getsemaní, ¿saben? Significa prensa de aceite, Getsemaní. Una prensa que es lo que producía el aceite de oliva. El aceite con que eran ungidos. El aceite con lo que hacían la unción para los enfermos. Tiene muchas connotaciones. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Ahí Él se va a orar y no por casualidad, Él va ahí a orar. En ese lugar es donde Él empieza a tener, donde dice Lucas, sudor, ¿cómo? Capítulo 22 de Lucas, versículo 43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle al Señor mientras que oraba. Hermanos, ninguno de nosotros vamos a poder ni entender ni un poquito lo que estaba padeciendo Jesús. Jesús ya sabía de que tenía que cargar con un peso y no eran 70 kilos. ¿Saben que esta parte de la cruz, esta que cruza acá, se la llamaba patíbulo? Por lo general, solamente cargaban esta atada al hombro. Y esta tenía un agujero acá para que luego caiga y se trabe a esta altura. Pesaba 70 kilos, más o menos. Hoy venden muchas cosas turísticas para hacer el Vía Crucis por Jerusalén y ningún reo de muerte podía atravesar la ciudad santa. Tenían que recorrerla alrededor. Pero bueno, hasta todavía queda madera de la... Hay un teléfono por ahí sonando. Queda madera de la cruz de Cristo y venden madera, quién sabe, con un aserradero por ahí de un judío piola. Versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús en su humanidad necesitaba fuerzas.
¿Vos creés que no necesitas fuerzas? ¿Vos creés que no necesitas que alguien te dé fuerzas? Sí, necesitas que el Señor te dé fuerzas. Versículo 44 dice, miren lo que dice, y estando en agonía. La agonía no es algo que salga así nomás. La agonía significa de que desde sus entrañas sentía dolor. El dolor. Dice, y estando en agonía oraba. Vos cuando estás en agonía, ¿qué haces? Cuando estás con dolor, ¿qué haces? Cuando estás internado, ¿qué haces? Yo he tenido muchas ocasiones de estar en, no quiero visitar más un hospital. Señor, no me pruebes más con hospitales. Ahora ya veo que caigo en hospitales. Pero en serio, hermano, ¿qué hacemos? Nos desanimamos. Lo que dice Jesús y le dijo a los discípulos, se van a desanimar, pero yo voy a orar por ustedes para que no flaqueen en la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a padecer diferentes cosas. No podés evitarlo. Sí podemos tener no sé, un cuidado preventivo de nuestra salud. No sé, algunos hasta invierten mucho en medicina o vitaminas y salen a correr. Te dirá, pastor, te hace falta una cinta. Bueno, quizá me hace falta una cinta. Pero por más que queramos nosotros mejorar, hay que cuidarse. Yo no estoy en contra. Lo que sí, hay algo. Este cuerpo exterior se va a ir deteriorando. Y te estoy profetizando. No, va a ser así. Se va a ir deteriorando y por más que quieras que te haga 40, 50 milagros el Señor, al final de cuentas este cuerpo se va. ¿Te guste como está o no? ¿O esperes uno mejor? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Jesús? Jesús estaba en una agonía, oraba, él oraba mientras que agonizaba. Y mientras que agonizaba, mire lo que dice su Biblia. Dice que no solamente oraba, sino que oraba más intensamente. A mí en lo personal, no voy a decir que soy un espiritualoide, pero a mí cuando me dijeron que me iba a morir, y los chicos, todavía no estaba Simón, Santiago y Agustina, eran muy chiquitos, y yo tenía pancreatitis. Y me dijo el médico que mi amilasa, que es la enzima que es el resultado del páncreas, estaba por las nubes. Yo me sentí mal, no oraba. Yo decía, Señor, ¿y esto qué es? Hasta que sentí, con el pasar de los días, primero que me sentí cada vez más flaco, pero no quiero solo hablar de mí, quiero decirle que al final Dios me dio una paz en el corazón, de que lo que iba a pasar, sea para un lado o para el otro, iba a ser de Dios. Y acá estoy. Cambiaron los resultados, el Señor hizo una obra, y yo sé que Él hizo una obra, pero Él oraba fervientemente, dice, oraba intensamente, que es fervientemente, intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, este tema de las gotas de sangre es una enfermedad. La hematidrosis, hay 60, si no me equivoco, casos que se descubrió en el mundo. Es cuando alguien tiene un colapso tal de dolor que lo que hace es por los poros y por las glándulas sudoríparas salir sangre. Imagínense lo que estaba, y aún la copa de ira no había sido derramada sobre Jesús. Ahora piense por un segundo, Jesús está orando, Getsemaní, está en la antesala a la crucifixión, está esperando solamente que vengan a buscarlo.
porque ya había ido Judas por quienes tenían que apresarlo. Él sabía lo que pasaba. Y algunos agarran el texto y dicen, Jesús, cuando oró, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Algunos dicen desde los púlpitos que Jesús quería evadir la cruz. No, vamos a hacerlo sencillo. Jesús lo que tenía pavor, y no lo digo porque hablé con Jesús, sino que en el texto lo que quiere decir es que lo que él tenía pavor era estar ausente de su Padre, aunque sea por ese momento que tenía, sí o sí, que cargar con algo que él nunca cargó, que era pecado. Es decir, que esa copa de todos los pecados tuyos y míos y de toda la humanidad, hasta que él regrese, fue cargada y cargada y cargada y cargada. Y él tenía que soportarla. Cuando lo apresan al Señor Jesús, Flavio Josefo es un gran historiador de los años 90 después de Cristo, y él es un cronista, fariseo, y él lo que hace es escribir, si algunos quieren, en el libro 18, en el capítulo 3 de historias de Flavio Josefo, él, como judío, no inspirado, nada, dice, había un hombre conocido con el nombre de Jesús el Nazareno, que hacía muchos milagros, y que este hombre, soy testigo de que resucitó, y había mucha gente que le seguía. Estamos hablando de un hombre historiador que hablaba de Jesús, no inspirado, nada. Ese hombre hizo volver sin querer. No conocía a nadie, a Flavio Josefo. ¿Saben quién compraron los libros de él? Todos los cristianos. Los judíos, cuando empezó a escribir de Jesús, ninguno compró libros. Él escribió de Jesús. Pero lo importante queda en cuando a él lo toman, lo llevan, y usted sabe la historia. Pero hay algo, hermano, hay algo que no sabemos y nunca vamos a poder describir: el dolor. Nosotros creemos de que Dios, que Jesús, cuando estuvo siendo azotado por los azotes, y no hay una película mejor que he visto que la de Mel Gibson, con toda esa sangre, pero por lo general, y esto lo dicen los libros de la historia de los romanos y las costumbres, los reos de muerte eran vejados, eran hechos de todo lo que a ustedes se le ocurra. ¿Escuchó lo que dije? Y a mí no me queda en duda que el Señor pasó y padeció por todo eso. Usted solamente quizás tiene en la cabeza una espina que clava, una corona de espina que clava por su cabeza. Eran de este tamaño, más o menos, las espinas. Y el cuero cabelludo en el cuerpo es el lugar más delicado, el que cualquier cosa que pasa, fíjese, ¿no? Que cualquier cosa que nos pasa, vienen ahí las inflamaciones. Flavio Josefo describe que la cabeza de Jesús no tenía forma porque le habían arrancado la barba. Ahí estamos hablando de un momento que había padecido. Jesús estuvo en la cruz apenas 6 horas. Pero en la cruz estuvo 6 horas. Pero todo el martirio que tuvo que sufrir, le pegaron con cañas en la cabeza. Le pegaban con cañas. Los romanos tenían algo que se llama el procedimiento legal del misericordium. ¿Y qué era el misericordium? Que era de 40 latigazos le quito 1. Pero como no había registro y dejaron que hagan como quieran, el pretorio le da, y no hay número de cuántos latigazos,
le dieron a Jesús. Pablo habla de sus propios latigazos que también recibió. Pero Jesús no. Jesús no hay número, no se sabe si aplicaron la ley romana. Seguramente que no. Por muchos libros de historia que hablan acerca de las crucifixiones, fueron muchas crucifixiones, hermanos, tantas crucifixiones como las muertes, el nazismo, 6 millones de crucifixiones. La Vía Apia en Roma un día aparecieron 6.000, todos ahí crucificados de todas las formas de las cruces que ustedes se imaginan. Pero por lo general estos látigos en la punta tenían huesos muy afilados y también retorcidos alambres y dejaban la espina dorsal casi al aire libre. Jesús no tenía ya fuerzas para llevar el patibulum, lo que es el madero. No tenía fuerzas ya humanas, porque él tenía que morir humanamente y él cargar los pecados humanos, no divinos. Y acá es donde entra la confusión. Muchos creen que la divinidad de Jesús había sido afectada. No fue afectada nada la divinidad de Jesús. Él fue 100% hombre, padeció como un hombre sin pecado. Sin pecado, sin conocer lo que es el pecado. ¿Sabe lo que significa no conocer lo que es el pecado? Es como ir por una ruta toda blanca y encontrar un punto negro. Eso es lo que no conoció el Señor. No conoció el pecado. No conoció el pecado y sin embargo se hizo maldito. No solamente que pecó, sino que se hizo maldito. Maldito aquel que muere en un madero. El mismo Dios lo escribió. Él cargó con eso. Él cargó con el dolor humano sin mitigarlo. ¿Sabe qué es eso? Sin evadirlo. Sin algo que pueda hacer de que Él, por sus propias características divinas, pueda hacer que no le duela. Pero ¿sabe qué? Por amor lo hizo. ¿Qué pasa con los que somos papás y le pasa algo a nuestro hijo? Vienen y te dicen, ¿sabes qué? Mi compañerito me está pegando. Ah, te está pegando, mañana no voy a trabajar y me lo tomo al día y no te pasa. Ahora el cielo está mirando a su hijo. Ahora el cielo está mirando a su hijo, a Jesús. Y está diciendo, tengo que derramar la copa de ira sobre ti. Y cuando él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, para esto, por este motivo, he venido. No es, quiero zafar de esto, en el idioma ese. No, por este motivo he venido. Él abrazó la cruz con amor. La cargó hasta donde pudo. Y hubo un hombre, Simón de Cirene, que Dios dijo, dale una mano, mi hijo, por unos metros aunque sea. Pero él la cargó, después de haber sido latigado. Después de haber sentido tantas cosas de su propio pueblo, vino por amor y los miraba y decía, Señor, perdónalo, no saben lo que hace. Perdónalos. Por mucho menos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Qué hacemos? Por mucho menos. Tiene ese valor en tu corazón, Jesús. Tiene el valor de haber sufrido, pero Él sufrió de verdad. Él sufrió en lo más íntimo que vos creés que sufrís. No, Él sufrió más. Él sufrió más. Al llegar al lugar de su crucifixión, Él no se opuso.
Dice que como cordero fue llevado al matadero. ¿Y sabe cómo se lleva un cordero? No se sabe, él no sabe dónde va, pero va directamente a ser una víctima. El Señor, nosotros hablamos del infierno, ¿no? Los cristianos hablamos mucho del infierno. ¿Sabe qué? Lo peor que sintió en su corazón no era la presencia del infierno, era la ausencia de Dios. Jesús, cuando dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, no estaba queriendo decir que no iba a sufrir, sino que iba a sufrir, aceptaba esa copa de ira, pero era la ausencia del Padre. Cualquiera de nosotros pasamos mucho tiempo sin tener esa relación con Dios diaria. Y pasa nada. Y sin embargo, Él no quería dejar de tener esa relación. Eso era el problema de Jesús, humano. El problema de Jesús humano, porque Él vivía humanamente. Vivió 100% humanamente. Porque se enojó y no pecó, porque Él tenía dolor. Él decía, cuando bajó del monte, encontró a sus discípulos y bueno, los encontró como dormidos. Dormidos. Yo noté algo, el infierno será un lugar de tormento. Pero la peor tortura para Jesús es estar alejado de la presencia de Dios. Jesús, hombre, en un momento tenía que pasarlo, tenía que hacerlo, y era el único que podía hacerlo. Jesús es puesto en un madero. 14 centímetros medían los clavos. Y los clavos atravesaban todo. Se calcula que aproximadamente 10 golpes, 12 golpes tenían que darle porque eran cónicos, para que fije bien. Se colocaban por lo general acá y no en la mano, porque si en la mano las articulaciones y todo con el peso zafaba, sin embargo acá era la costumbre. Algunos lo representan con la herida sobre la palma de la mano, pero la costumbre era acá porque era más efectivo, no se iba a caer de la cruz. Luego unieron sus dos pies. Y luego Él esperó el tiempo de Dios. Y algunos dicen, ¿y por qué tan pronto? No sé si sabían, pero por lo general, en promedio, un crucificado estaba 72 horas en una cruz, por lo menos, para morir. Y morían por asfixia, porque en realidad trataban de querer sostener su cuerpo porque el tórax se achicaba y no permitía que respiren. Por eso algunos le hacían un poco de humo para que también no les permita respirar. Pero Jesús no. Jesús no fue necesario, porque Él no tenía que esperar a morir su físico. Él dijo, Padre, hecho está. Padre, hecho está. Para esto vine. Eli, Eli, lama sabactani. Para esto vine. He aquí, entrego mi vida. Él entregó la vida, hermano. Él no vino, no esperó a que le dé un infarto. Él no esperó a que los omóplatos se colapsen. Él no esperó a que, como en promedio, todos murieran. 6 horas. No existe registro de que una persona muera 6 horas crucificada. Sí, solo Jesús. 6 horas. 6 horas de agonía, 6 horas de amor, 6 horas de un registro que hasta hoy tiene valor. Que algo inmundo lo transformó en una gran bendición. Y algo que morir en un madero era algo inmundo que no podría estar dentro de ningún lugar, porque era tipo y representación de lo malo,
Él lo hizo una bendición. Al final le entregó su vida. Hoy nosotros, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? No lo crucifiquen otra vez en su corazón. Recordemos siempre algunos datos importantes como para darle más valor a lo que hizo Jesús por nuestra vida. Cuando pasamos o padecemos por pruebas, no te sientas que sos autosuficiente, pero sentite que Él está con vos. No creas que en el momento de la prueba y de la lucha el Señor no te entiende porque Él no lo padeció, porque vos vivís el año 2019, porque las cosas son diferentes. Él padeció cosas peores, cosas peores. Sentite identificado con Dios, porque Él se quiere sentir identificado con vos. Y en eso tenemos que, hoy, que el mundo está quizá enfocándose en otras cosas, tenemos que salir y contarles. Jesús murió, sí, murió por amor, por amarte. Pero hay algo, no termina ahí la historia, resucitó. Y hay una clave, hermano. Los fariseos, ¿saben lo que hacían? Tenían que esperar que se cumpliese lo que Él dijo. Tenían que esperar. Era cuestión de esperar. Por eso tan rígidos fueron en comprometedores los soldados en ponerle guardia. ¿Cómo le van a poner guardia a una tumba? No había nadie que le ponían guardia. ¿Por qué le pusieron guardia? Le pusieron guardia porque Él prometió resucitar. Y algunos libros por ahí dicen de que lo que tenía miedo era que roben el cadáver y después hagan decir que Él resucitó. No fue necesario. No fue necesario. Pero sí pusieron guardia por si acaso. ¿Y sabe qué pasó? Usted sabe la historia. Él no fue necesario mover la piedra para que Él salga. Pero sí fue necesario para dar evidencia, testimonio, que Él está vivo. Entonces Él rompió el sello ¿de quién? Del pretorio, de uno de los generales. Porque era un sello. Yo pongo como poner el sello ahí. Y esto nadie lo mueve. Atado con sogas. Muy común. La piedra estaba movida. Estamos hablando de una piedra que pesaba aproximadamente 500 kilos. Una piedra que era movida no menos de 6 personas. Tenía 2 oficiales parados ahí, medios borrachos, porque lo habían dejado sin comer. Y no era por eso que por el descuido de esos soldados, sino que Jesús resucitó. ¿Y cuándo resucitó? Y esto es muy importante, al tercer día. No resucitó al primero, no resucitó al segundo, sino que al tercer día. El problema era si Él resucitaba al tercer día, como lo había dicho. Ese era el problema. ¿Y cuándo resucitó? Al tercer día, como lo había dicho. No, pero no hablaba del templo, que Él lo iba a destruir y lo iba a reconstruir en 3 días. No, estaba hablando de Él. Estaba hablando de su muerte. Estaba hablando de su promesa de resurrección. Yo voy a resucitar aunque me pongas oficiales, me pongas una piedra que yo no pueda mover. Como hombre, hagan lo que hagan. Yo voy a resucitar. Y esa tumba está vacía. Esa tumba está vacía. Está vacía y hasta hoy Jesús está vivo. Y Jesús está vivo en tu vida. Y Jesús debe ser aquel motivo por el cual vos tengas la esperanza que hay vida eterna. Y que no hay más condenación. ¿Por qué? Porque Él vino para eso. Vino para quitar de nosotros la condenación. Y lo hizo. Vayamos al mundo, vayamos a nuestros amigos con amor. Con amor. No rechaces un huevo de Pascua. No empieces a hablar de por qué las mesas se transforman en discusiones absurdas. Se transforman en discusiones absurdas cuando tenés la oportunidad de decir, venga el chocolate, vamos a hablar de Cristo. En serio, hermano. Perdemos el tiempo en, no, pará.
yo sé del tema. Yo te quiero explicar de dónde vienen los huevos, los conejos. ¿Y Cristo? ¿Por qué no le hablas de Cristo? ¿Por qué no le hablas? Ah, querido, bueno, yo te voy a contar una historia. Resulta que Jesús vive. Como te dé el Señor. Lo que Dios ponga en tu corazón. Si tenés la oportunidad de juntarte porque es la ocasión, deja el huevo de Paco al lado. Habla de Cristo. Ponete de pie, por favor. El Señor está vivo. Pero está vivo si vos lo llevás vivo. Él está vivo si vos lo vivís como que Él está vivo. Nuestras vidas a veces hablan mucho y eso es lo que tenemos que hacer cada día. No porque sea hoy, la Semana Santa, sino que cada día. Que cada día nuestra vida sea el sentir que Dios está vivo, que Él está en mi corazón trabajando, que Él está obrando todavía, a pesar de que sabemos que vamos a tener que pasar por innumerables pruebas. Señor, quiero darte gracias